Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. En marcha un operativo antiterrorista en Barcelona e Igualada contra una célula yihadista dispuesta a cometer atentados. El presidente español recibe al comisionado de UNRWA, que le agradece el monumental incremento en el aporte a la organización. El subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Políticos, David Hale, visitó el Líbano y critica duramente a Hezbollah e Irán. Irán amenaza a Polonia con una grave respuesta en caso de acoger una cumbre global sobre Oriente Próximo. Estos son los titulares de Radio Sefarad aquí en las noticias. Ahora vamos con ellas, después volveremos con la agenda cultural. Los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, está llevando a cabo en Barcelona e Igualada una operación antiterrorista contra una célula yihadista que estaría dispuesta a cometer atentados, en la que se han detenido ya a 18 personas. Los agentes han practicado 5 registros en Barcelona y uno en la localidad barcelonesa de Igualada, donde se ha practicado una detención. La investigación se inició en 2017 y los Mossos constataron que el grupo yihadista, que no se dedicaba a tareas de propaganda y captación, tenía la intención de cometer algún atentado, aunque aún debe determinarse si tenían capacidad real para perpetrarlos. Sí, a diferencia de otros operativos contra el yihadismo, de los cuales hemos dado casi siempre noticia aquí en Radio Sefarad, esta vez no son detenidos por esto de la propaganda, la captación a través de Internet, sino que esto ya era una célula, al parecer, una célula preparada y dispuesta a atentar. Lo que no han trascendido son los detalles de los elementos que le podían haber incautado durante estas detenciones, es decir, si tenían ya armamentos, si tenían explosivos, si tenían planos y otros elementos que corroboren la suposición de que este grupo estaba ya a punto de atentar. Pero de todas maneras, felicitamos desde aquí a las fuerzas de seguridad y de inteligencia del Estado español por haber abortado este incipiente problema que podría haber causado seguramente muchas muertes y otro tipo de víctimas como heridos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió a 2 miembros de los parlamentos estudiantiles de refugiados palestinos que han venido acompañados del alto comisionado de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Pierre Krahenbuhl. Durante el encuentro, el comisionado agradeció a Sánchez la contribución extraordinaria de 11 millones de euros adicionales al millón de euros ordinario que España ha decidido conceder a su organización en 2018. Con este incremento, España se sitúa como uno de los principales donantes de la comunidad internacional. Los parlamentarios estudiantiles son plataformas creadas para fomentar la interacción entre los estudiantes refugiados, en las que puedan expresar sus preocupaciones y prioridades, mejorar su vinculación y desarrollar prácticas democráticas. Estos parlamentos surgieron de un proyecto piloto de UNRWA en 1999 y se eligen en las escuelas de los 5 campos de operaciones que hay en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano. Bueno, esta visita realmente, si uno lee la noticia, parece que está muy bien, ¿no? Vienen unos estudiantes a los que preparan para prácticas democráticas, apoyados por la UNRWA, y España ayuda a la UNRWA. Bueno, vamos por puntos. Uno de los puntos es que ustedes ya conocen, porque aquí lo hemos comentado en infinidad de veces, la labor de UNRWA, una agencia de Naciones Unidas que se dedica sola y exclusivamente a los refugiados palestinos. Ningún otro refugiado del mundo les interesa, para eso hay otra agencia, pero la UNRWA lleva casi 70 años trabajando sobre este tema, no solamente sin solucionarlo, sino eternizándolo, cronizándolo, presionando para que esta situación no se solucione.
Es decir, porque en estos 70 años, pues no solamente los refugiados, pero sus hijos, sus nietos y bisnietos podrían haber obtenido la ciudadanía en los países donde residen, que son países árabes y musulmanes como ellos. Pero no ha sido así, han actuado en sentido contrario. También hemos oído de la UNRWA por muchos denuncias de Israel que, por ejemplo, en determinados episodios bélicos en el 2014, pues se dispararon misiles y armamento desde las escuelas que tiene la UNRWA, y cuando han sido bombardeadas, pues las Naciones Unidas han puesto el grito en el cielo que se estaban bombardeando escuelas, pero eran sitios desde los cuales pues se disparaba a civiles en Israel. Después también tenemos algo que llama mucho la atención, es, por lo menos a mí, ¿no?, que son estos parlamentos estudiantiles que les ayudan a conocer mejor las prácticas democráticas, entre otras cosas porque, fíjate, si los palestinos están en campos de refugiados en estos países como Jordania, Siria o Líbano, pues allí no tienen ninguna posibilidad, no tienen ningún derecho democrático absolutamente a nada. Son ciudadanos de segunda, no tienen la ciudadanía, no pueden trabajar en el funcionariado, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues con ello se produce la famosa política de apartheid que se aplica o de la que se acusa a Israel. Y sin embargo, sí se aplica en los países árabes que tienen estos campos de refugiados. Segundo, los que están viviendo en Gaza, pues las prácticas democráticas mejor que las hagan fuera, porque dentro de Gaza no hay ninguna posibilidad. Allí no hay un gobierno democrático, hay un grupo terrorista que controla a la población con mano de hierro. Y por otra parte tenemos en Cisjordania, donde Occidente quiere ver con ojos de que es una democracia porque hay un parlamento y hay un presidente, pero resulta que el presidente, el señor Mahmoud Abbas, fue elegido en su momento para 4 años y esta semana cumple 14 años en el gobierno, sin que en los últimos 10 nadie haya votado por su permanencia y su representatividad. Así que todo el tema democrático está un poco en entredicho. Pero vamos más allá, porque la UNRWA también ha sido denunciada porque en sus escuelas en Gaza, en Cisjordania, y no sé si también en los campos de refugiados en el extranjero, pero supongo que sí, pues los libros que se utilizan, los libros de texto que utilizan los niños, son libros de incitación al odio, adoctrinamiento, negación de la realidad, porque siempre aparece un mapa en el que todo el territorio se llama Palestina, ahí no existe Israel, y cuando se entrevista a los niños que acuden a esta escuela y se les pregunta quiénes son los judíos, no ya los israelíes, los judíos son los seres más malignos de la tierra y hay que matarlos a todos, etcétera, etcétera. Eso es lo que le enseñan en las escuelas de la UNRWA. Y para terminar todo esto, pues vienen de visita aquí y los recibe el presidente de gobierno con todos los honores. La ministra de Educación también se interesa mucho, a ver si se interesa un poquito por el adoctrinamiento. Y sorpresa, sorpresa, España va tan, pero tan bien que no solamente que le habían prometido por el 2018 $1 millón, sino que ahora hay dinero para darles 11 veces más eso. Nuevos otros $11 millones, con lo cual España puede aparecer en el calendario de los grandes donantes de la UNRWA, codearse con países que nos superan en habitantes, en Producto Interior Bruto y hasta en solidaridad internacional verdadera con la paz. Y no esta mamarrachada que está haciendo que el gobierno de España apoye sin ambajes a una organización de espíritu muy dudoso, de la cual se lucran muchos funcionarios desde hace generaciones, que no resuelve los problemas y que incluso cierra los ojos a los que lo provocan, adoctrinando
e incitando al odio y a todo lo que se opone a una situación pacífica y una salida pacífica al conflicto. El subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Políticos, David Hale, visitó el Líbano, donde expuso la estrategia de su país en Oriente Medio, que busca contrarrestar las actividades peligrosas de Irán en la región, incluidas las actividades del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, financiado y armado por Teherán. Hale se reunió con el primer ministro designado libanés, Saad Hariri, después de la cual señaló que si bien el Líbano tiene el derecho de defenderse a sí mismo, este es un derecho solo del Estado. Es inaceptable tener a una milicia fuera de control del Estado y que no responde a todo el pueblo libanés. Asimismo, destacó que Hezbollah ha excavado túneles de ataque en la frontera con Israel a través de la denominada Línea Azul y ha reunido un arsenal de más de 100.000 misiles que amenazan la estabilidad regional. Hale también se reunió con el presidente libanés, Michel Aoun, con los ministros en funciones de Asuntos Exteriores y de Finanzas y con el presidente del Parlamento, con los cuales abordó no solo la tensión en la frontera con Israel, sino las relaciones con la vecina Siria. Estas relaciones con la vecina Siria, de las cuales ya hemos hablado también aquí muchas veces, porque el Líbano es un estado títere desde más o menos la guerra civil que azotó el país en los años 70, cuando Líbano ha elegido algún presidente o jefe de gobierno que no estaba en sintonía con Damasco, pues fue asesinado, como el presidente Hariri anterior. Tiene en el gobierno, en las esferas de gobierno, a un grupo que está calificado como terrorista por países, no solamente Israel, sino Estados Unidos y algunos otros, y que ha actuado de forma terrorista en países como Argentina contra objetivos judíos no israelíes, como fue la explosión en el año 94 en la AMIA, y este grupo es el brazo ejecutor del régimen de Irán. Parece como que Estados Unidos tiene una obsesión con Irán, pero en realidad aquí está la demostración de que tienen a un país secuestrado, actuando con el apoyo del presidente de Siria y la financiación de Irán, pues tienen a un país en el cual el ejército no es el que controla por la fuerza, como puede pasar en cualquier otro estado del mundo, sino que hay un ejército paralelo y mucho más poderoso, que es este grupo terrorista Hezbollah, que no solamente tienen estos misiles, sino que tiene experiencia en combate después de 8 años en la guerra de Siria. El gobierno de Irán ha advertido este lunes a Polonia de una grave respuesta en caso de que finalmente acoja en febrero una cumbre global centrada en Oriente Próximo y particularmente en Irán, desvelada la semana pasada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Irán recordó en su comunicado que las relaciones entre ambos países se retrotraen más de 5 siglos y ha recalcado que Irán acogió a cerca de 120.000 polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Pompeo prosigue estos días una gira diplomática en Oriente Próximo y su anuncio sobre la cumbre llegó un día después de que diera un discurso desde la capital de Egipto, El Cairo, en el que defendió el papel de Washington en la región y cargó duramente contra Teherán. Además, el secretario de Estado estadounidense aseguró el martes que el país norteamericano está redoblando sus esfuerzos diplomáticos y comerciales para poner una presión real sobre Irán. Sí, resulta que Polonia, en una gira anterior de Mike Pompeo la semana pasada, pues acordó que iba a auspiciar o acoger, organizar una cumbre global sobre Oriente Medio, ¿vale? Polonia tiene parte de los aliados de Estados Unidos, por ejemplo, o de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero Irán dice que esta cumbre para la paz en Oriente Medio lo que quiere es atacar a Irán. Bueno,
y sacan a colación de que Irán y Polonia se llevan siendo amigos 5 siglos. Y yo les voy a recordar a los iraníes que desgraciadamente Polonia no fue independiente en los últimos 5 siglos. Solamente fue independiente en periodos mucho menores que esos 5 siglos. Y que dicen, Irán acogió a cerca de 120.000 polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Es cierto. Pero ¿quién fue el que acogió en Irán a los 120.000 polacos? ¿Fue este régimen de los ayatolás? No, fue el régimen contra el que los ayatolás se levantaron y asesinaron a todos. Fue el régimen de los shah, de los gobernadores que había antes del año 79. Ahora se van a cumplir 40 años de esta revolución islámica. Es decir, ahora se atribuyen ellos los méritos de haber acogido a polacos, cuando en realidad, pues, contra ese régimen que acogió a los polacos, pues salieron a decapitarlos, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Irán. Irán ya no solamente le cuesta los disgustos del propio Estados Unidos, al cual durante decenios lo declaró el Satán del mundo, y ahora que Estados Unidos reacciona y deja de firmar o se retrotrae del acuerdo firmado, pues ya no saben qué hacer, también por las presiones que tienen sobre sus aliados o otros países y estados que no ven con mucho agrado el desarrollo de armas nucleares en Irán, etcétera, etcétera. Bueno, ahora resulta que organizar una cumbre para ver las posibilidades de paz en Oriente Próximo es lo que está amenazando a Irán. Y le duele muchísimo la situación de Polonia. La verdad es que esto a mí me hace sonrojar por la imbecilidad de los argumentos que ponen sobre la mesa. Si Irán tiene algo que decirle a Polonia, pues ha tenido, como dice él, 5 siglos para decirse lo que son sus amigos. Y no ahora que Polonia pues va a brindar su lugar como un centro para una reunión de una cumbre que no es entre él y Estados Unidos, sino una cumbre global en la que van a participar muchos países que tienen intereses en que se solucione el conflicto de Oriente Medio. Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos tras una pausa con la agenda cultural. Comenzamos esa agenda cultural que anunciábamos. Raquel está al pie del cañón con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que nuestros oyentes también estén muy bien y dispuestos a escuchar esta última parte del informativo. Cuéntanos qué traes, qué tienes preparado. Comenzamos con una noticia vinculada con la cultura, pero también con los tribunales. Los 8 activistas nos hacemos eco de una información que aparece en el diario.es. Los 8 activistas acusados de supuestos delitos de odio y coacciones por empezar en 2005 una campaña en redes sociales en la que pedían al Festival Rototom Sant Blas que reconsiderase la actuación del cantante Matisse Yao, se han acogido en la primera vista de este proceso a su derecho a no declarar, o sea, no han querido manifestarse ante el juez. Les comentábamos de dónde procedía la información que les estamos comentando aquí, porque ya desde el primer párrafo, parezco más a Gabriel, la saludamos desde aquí, ya hay opinión en el texto, ¿no?, de esta noticia. Por ejemplo, se refieren a esta campaña emprendida por los que apoyan el BDS y otros grupos afines como una campaña pacífica y que actuaba en contra de la actuación del cantante pro-israelí Matisse Yao por haber apoyado la intervención militar en Gaza. Bueno, ni Matisse Yao apoyó nunca ninguna intervención militar, ni lo más importante que se puede decir de Matisse Yao es que es pro-israelí. Bueno, ya empezamos mal la noticia, ¿no? Pero bueno, vamos a ella. Las personas investigadas han acudido a la citación del juez en la Ciudad de la Justicia de Valencia con motivo de la querella presentada por el abogado Abel Isaac de Bedoya Piquer, presidente del Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación, a quien no se le da voz en esta noticia. Sí a los activistas, entre comillas,
que se presentan a juicio y los que les apoyan. La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia en 2017 y ahora hay un párrafo dedicado al letrado que defiende, o sea, que les ha llevado a juicio. El mismo letrado que ha interpuesto la querella, dice la noticia, ha defendido a acusados por casos de corrupción y a otros como Carlos Alfonso de Bedoya, miembro del grupo ultraderechista Bastión, detenido a raíz del asesinato del joven vasco Aitor Zabaleta en 1998. O sea que ya están vertiendo opiniones sobre los casos y la supuesta ética de este abogado. Miembros de la campaña Defensa de los Derechos Humanos han explicado a la salida de los juzgados de Valencia que la decisión de no declarar de estos imputados viene porque participar de esta acusación es entrar en su juego de instrumentalización de una causa política legítima y no violenta. Por tanto, que lo demuestren, que demuestren las acusaciones, ¿no? Los llamados a declarar han entrado a los juzgados entre aplausos de una treintena de personas solidarias con el pueblo palestino que también han acudido para apoyar a las 8 encausadas. Algunos miembros de esta campaña de defensa de los derechos humanos y otros movimientos sociales, como el de boicot, desinversión y sanciones, el BDS en Valencia, han asegurado que la acusación no representa al colectivo judío y no nos sentíamos con el deber de declarar. Pero bueno, nosotros, como recordarán algunos de nuestros oyentes, esperemos que muchos, seguimos atentamente este caso, este intento de que Matisyahu no actuara en el Rotondón. Finalmente lo hizo, además con la camiseta con la Sefirot, o sea que fue, y lanzando mensajes muy conciliadores y muy en la línea de las propias letras y el propio espíritu del cantante. Bueno, les recordamos que en aquel momento hablábamos de que nos ofrecía una señal inequívoca de que alguien o algo es antisemita y no antisionista, como ellos prefieren llamarse estos grupos, o antiisraelíes, o simplemente amigos de los palestinos. Pues algo muy claro, que vayan contra las personas. Si tu odio se dirige a perjudicar a alguien concreto, a un ser de carne y hueso, por el hecho de que sea judío, bueno, pues eso es antisemitismo y racismo. Y un tipo, una organización o un festival, bueno, pues se convierten en algo pues que dejamos de respetar desde el ámbito de la ética y los derechos humanos. La Unión General de las Comunidades Palestinas en Europa, que no sabíamos que existía, yo por lo menos, pero así lo afirma el diario.es, ha manifestado su apoyo y solidaridad con estos activistas, como se les llama en el artículo, acusados de antisemitismo y de incitar al odio, y han reiterado que la denuncia presentada contra, de nuevo, los activistas está dirigida al movimiento solidario con Palestina. Así que queríamos traerles esta información un poco larga, pero queríamos ser, rigurosos a la hora de transmitirla. Bueno, pues así iniciaba Raquel esta primera noticia de la agenda. Uh-huh. Ahora continuamos con ella. Con otra noticia que nos lleva a Budapest, a orillas del río Danubio. Un equipo de expertos israelíes buscará restos de víctimas del Holocausto en el fondo del río Danubio con la autorización y la colaboración de Hungría. El objetivo es que los restos recuperados puedan recibir sepultura conforme a la ley judía. El ministro del Interior israelí, Aryeh Deri, ha visitado Budapest acompañado de un rabino ultraortodoxo y ha asegurado que su homólogo húngaro, Sándor Pinter, ha accedido a su petición para la concesión de material especializado para facilitar la búsqueda del equipo forense de los voluntarios de la organización israelí Zaka que le acompañaban. Espero que de inmediato, mañana mismo, ha dicho, los hombres rectos de Zaka otorguen su misericordia a los más altos mártires y les faciliten un enterramiento judío. Recordarles que desde octubre de 1944, tras la llegada al poder del partido pro-nazi húngaro, fueron asesinadas miles de personas para luego ser arrojadas al Danubio. De hecho, seguro que muchos de ustedes que han visitado Budapest o siguen nuestras informaciones y ven las entradas de nuestros audios en los que aparece texto e imagen, pues muchas veces hemos recuperado esas imágenes de esas esculturas de zapatos y de otras prendas a la orilla del río Danubio, bueno, pues en recuerdo a estas víctimas que ahora,
bueno, pues reciben la atención de este grupo especializado israelí para tratar de ofrecerles una sepultura según la ley judía. Bueno, pues seguro que la tecnología israelí hace un buen trabajo en estas profundidades de un río tan complicado, ¿no? Podemos decir, como al menos tan profundo y tan ancho como es el Danubio. Y terminamos hablándoles de cine y también de antisemitismo y de una iniciativa curiosa. Una sala de cine en el oeste de Alemania ha ofrecido entradas gratuitas para una proyección de La lista de Schindler a fines de este mes, concretamente el 27 de enero. Ya saben que es el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Bueno, se lo ha ofrecido a miembros del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD. El cine independiente se llama Cinex, está en la ciudad de Hachenburg y planea mostrar, bueno, pues este ya clásico de Steven Spielberg de 1993 a los afiliados al tercer partido más grande de Alemania, atención al dato, que ha enfrentado numerosas acusaciones de antisemitismo desde su fundación en 2013. Por ejemplo, en junio pasado, el colíder de este AfD, Alexander Gauland, provocó una controversia cuando restó importancia a la era nazi como, dijo, un punto de caca de pájaro en más de 1000 años de exitosa historia alemana. Una descripción escalofriante de la Shoah. La sucursal de AfD en el estado de Renania-Palatinado ha criticado la oferta del teatro o del cine al decir: encontramos que el hecho de que la AfD se esté vinculando con el Holocausto, el exterminio industrial en masa de personas de fe judía, es un error indescriptible. Y por otra parte, el cine, esto es un ejemplo de buena información. Hablan de una parte y reflejan las opiniones de una parte y de otra. Lo digo por recordar la primera noticia que les traíamos en la agenda. Bueno, pues los del cine, en un comunicado, han dicho que se entiende como un lugar de reunión, las películas son ventanas al mundo e inician el debate en la sociedad. Que tantos se sientan tan poderosamente atacados no es nuestra intención y es incomprensible para nosotros. No estamos diciendo que los votantes de AfD sean nazis. Si usted necesita o no la iluminación histórica es a su propia discreción. En nuestra opinión, sin embargo, el programa del partido AfD sugiere fuertemente una trivialización de los eventos de ese tiempo. Bueno, pues una lista de Schindler que este año cumple en España 25 años de su estreno y es un buen momento para regalar esas entradas para ciertos grupos, ¿no?, que deberían hacer memoria y analizar esta película que también narra episodio, ¿no? No sé cómo marcar la dimensión de esa caca. Cerramos así las noticias, Raquel, y volveremos con ustedes aquí en radiosefarad.com en las próximas noticias y en otros tantos contenidos. Hasta mañana.